El equilibrio químico es parte fundamental de la industria química, la industria de la transformación. Toda reacción química que tenga ruta directa y ruta indirecta, me refiero a ruta reversible e irreversible, llega eventualmente a un punto conocido como un punto de equilibrio, donde las velocidades directas e inversas se igualan. Existen muchas reacciones reversibles que podemos analizar, principalmente síntesis orgánicas. También podemos analizar síntesis de compuestos orgánicos e inorgánicos como sales, como gases, por ejemplo, la síntesis de amoníaco es un proceso reversible. Vamos a plantear algunas consideraciones y algunos conceptos para poder analizar el equilibrio que ocurre en una reacción. ¿Por qué estudiar el equilibrio químico? Fundamentalmente porque la industria química, la industria de la transformación, en general la industria de la ingeniería, plantea diferentes reacciones químicas de manufactura. En esta imagen se muestran algunos datos que pude recopilar de la industria química en el continente europeo. Principalmente la industria de transformación se centra en alimentos y bebidas. Por mencionar algunos, podemos mencionar fermentaciones, por ejemplo. En la industria biotecnológica podemos mencionar procesos de separación. En maquinaria y equipo, en la producción de lubricantes, aceites, etcétera. Que como veíamos en esta materia de termodinámica, la mayoría de estos sistemas, como lubricantes, aceites, quizás gasolinas o combustibles, presentan equilibrio de fases. Entonces, en algunos procesos de síntesis también presentan equilibrio químico. En la industria de la metalurgia, por ejemplo, en la industria de producción de piezas aeroespacial, automotriz, etcétera, en textiles, en la industria de la pulpa y papel, principalmente el estudio de polímeros. La mayoría de las reacciones de polimerización involucran equilibrio químico. Por polimerización me refiero, como hemos visto, a una reacción química donde a partir de un monómero, una molécula pequeña, generalmente orgánica, se produce un polímero. El ejemplo más típico que podemos mencionar de polímeros puede ser el plástico. El PET, las botellas de plástico, de jugos, de refrescos, etcétera, están hechas de polietilén tereftalato, cuya reacción química satisface también condiciones de equilibrio. Entonces, por mencionar algunos también, todas estas áreas de la industria, desde alimentos, biotecnología, combustibles, industria automotriz, principalmente se pueden estudiar por medio de la termodinámica del equilibrio, fundamentalmente el equilibrio químico. Aquí se mencionan algunos datos de la importancia de esta industria. El número de compañías, por ejemplo, en el sector europeo se menciona que es cerca de 28,000. El monto, digamos, el producto bruto que mueve esta industria son cerca de 507 billones de euros. Empleados directos, cerca de 1.4 millones, etcétera.
Aquí se mencionan que estos datos son del año 2017. Entonces, de ahí la importancia del estudio de equilibrio químico. Vamos a definir inicialmente algunos conceptos. ¿Qué entendemos por equilibrio químico? Por equilibrio químico se entiende un estado de una reacción química al que evoluciona espontáneamente esa reacción dentro de un sistema químico, siendo la reacción reversible. En este estado se observa que las concentraciones de las sustancias, tanto reactivos como productos, permanecen constantes a lo largo del tiempo. Pensemos en una reacción química general que es reversible. Este es el primer criterio de equilibrio químico. Para que una reacción tenga un punto de equilibrio, la reacción es reversible. ¿A qué nos referimos con que es reversible? Si analizamos, por ejemplo, esta primera reacción, donde un reactivo A más un reactivo B produce un reactivo C más un reactivo D, los coeficientes estequiométricos serían A, B, C y D minúsculas. A y B son reactivos. C y D son productos. Entonces, en esta primera reacción, se tiene una constante de velocidad de reacción que vamos a llamar por ahora nada más K1, que nos diría, de acuerdo a la cinética de esta reacción, qué tan rápido se convierten los reactivos A y B en los productos C y D. A esta reacción le vamos a llamar una reacción directa. Es decir, reactivos A y B se convierten en productos C y D. Si analizáramos la inversa de esta reacción directa, es decir, ahora donde los productos C y D pueden convertirse de nuevo en los reactivos A y B, a esta reacción le podemos llamar la reacción inversa. La velocidad de la reacción inversa, aquí por motivos de notación, va a ser K-1 o K subíndice -1. La manera típica de representar reacciones reversibles es de esta manera, en donde se incluyen ambas reacciones, donde los reactivos A más B producen los productos C y D. Por la reacción directa, A y B se convierten en C y D con la constante K1, pero existe transformación inversa también. Parte de los productos C y D se pueden convertir de nuevo en los reactivos A y B. Una reacción típica reversible pueden ser las reacciones de polimerización que mencionaba, por ejemplo, para la producción de plásticos. La química de estas reacciones, de acuerdo a la ley de acción de masas, estas dos velocidades se pueden escribir de la siguiente manera. La ley de acción de masas nos dice que la velocidad de una reacción es proporcional a la actividad de la reacción. La actividad de la reacción se puede definir de la siguiente manera. Se puede definir como los productos de las concentraciones, aquí entre corchetes, por ejemplo, esto significa concentración del reactivo A. Es común en química utilizar corchetes para referirnos a concentraciones. Entonces, la velocidad directa, de acuerdo a la ley de acción de masas, es proporcional a los productos de las concentraciones de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Esto para la reacción directa de rojo y esto para la reacción inversa. La constante de proporcionalidad precisamente es esta constante de reacción.
K1 para la reacción directa y K-1 para la reacción inversa. En este caso, concentración de A elevado a la A por concentración de B elevado a su coeficiente estequiométrico B por la velocidad de reacción K1 nos daría la velocidad directa de esta reacción. En sentido inverso, pasa lo mismo. Ahora la constante de proporcionalidad es K-1 y ahora los reactivos son C y D. Ahora, de acuerdo a este sistema, en el equilibrio existe una restricción. Las velocidades directa e inversa se igualan. Es decir, hay una velocidad con la cual el reactivo A y el reactivo B se convierten en C y D. Esa velocidad es esta de rojo. Y existe otra velocidad para la cual el reactivo C y el reactivo D se convierten en los productos A y B. En el equilibrio, precisamente, estas dos velocidades se igualan. Es la misma velocidad con la cual A y B se convierten en C y D que al revés. A partir de esta relación, esta restricción de equilibrio, se planteó una constante de equilibrio de esta reacción. La constante de equilibrio de una reacción reversible es un cociente de velocidades. Esa constante de equilibrio, le podemos llamar K o simplemente K de equilibrio, es un cociente de velocidad inversa entre velocidad directa, que de acuerdo a estas ecuaciones sería el producto de la concentración de los productos, C por D, elevados a sus coeficientes estequiométricos entre los productos, es decir, la multiplicación, para que no haya confusión, la multiplicación de la concentración de A elevado a la A, estos son reactivos, por la concentración de B elevado a la B. Es decir, productos entre reactivos. Como es un cociente de velocidades y se igualan estas dos, esta constante de velocidad se iguala. Entonces, como estas constantes de velocidad se igualan al momento de hacer un cociente, se cancelan mutuamente. Esta constante de equilibrio depende principalmente de la temperatura y se puede estimar de diferentes maneras. Vamos a analizar algunos conceptos que nos van a permitir estimar esa constante de equilibrio. El primer concepto que vamos a analizar es lo que llamamos el principio de Le Chatelier. Este es un concepto del químico Le Chatelier, que en química establece que si un sistema en equilibrio se somete a un cambio de condiciones, ya sea cambio de temperatura, cambio de presión o cambio de concentraciones de alguna de las especies químicas, el equilibrio se va a desplazar hacia una nueva posición a fin de contrarrestar ese efecto, contrarrestar el efecto que lo perturbó y recuperar el estado de equilibrio. Por ejemplificar este principio, vamos a suponer que tenemos un sistema en equilibrio, A más B que da C más D. Si yo añado mayor cantidad de concentración de A, este es un cambio que perturba el equilibrio. De acuerdo al principio de Le Chatelier, el sistema se va a comportar de tal manera que anule este cambio. Si yo añado más cantidad de A, lo que va a pasar es que para recuperar el equilibrio se va a desplazar hacia los productos. Es decir, yo aumenté la cantidad de A, entonces
De acuerdo al principio de Le Chatelier, como yo aumento uno de los reactivos, en este caso el reactivo A, se va a aumentar el equilibrio, se va a aumentar la velocidad, perdón, de transformación de A hacia C. Eso puede pasar quizás por un aumento de temperatura o por otras causas. Entonces el equilibrio se desplaza de tal manera que anula un efecto externo o un cambio. Ese es el principio de Le Chatelier. Ese es uno de los principales conceptos. Vamos a analizar otro concepto que es importante para comenzar a realizar cálculos en reacciones reversibles o reacciones que tienen equilibrio. Otro concepto que vamos a plantear es lo que se llama coordenada de reacción. Es común en algunos libros también encontrarlo como grado de avance de una reacción. La coordenada de reacción se representa principalmente por la letra épsilon. Para plantear el concepto de coordenada de reacción vamos a considerar una reacción general donde los reactivos A1 con coeficiente estequiométrico aquí Nu1, esta letra griega se llama Nu, más un reactivo A2 con coeficiente estequiométrico Nu2, más N cantidad de reactivos, pueden ser varios reactivos, producen un producto A3 con coeficiente Nu3, más un producto A4 con coeficiente Nu4. Entonces, estos son reactivos y estos son productos. Cada uno de los coeficientes Nu representará el coeficiente estequiométrico de las especies que participan en la reacción. Es importante comentar que para este análisis de coordenada de reacción, el coeficiente estequiométrico se va a considerar positivo para productos porque se forman y negativo para reactivos porque los reactivos se consumen en una reacción química. En este caso, cada una de las especies A1, A2, A3 se representan en una reacción por su fórmula química. Entonces, con base a esto, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, esta reacción de oxidación de benceno, C6H6, ya está balanceada. 2 moles de benceno más 15 moles de oxígeno se oxidan. Esto es una combustión, se queman en presencia de oxígeno, produciendo 12 moles de CO2 y 6 moles de agua. Para esta reacción, las especies químicas sería benceno, este sería A1, oxígeno, CO2 y agua. Estos son reactivos, benceno y oxígeno son reactivos, dióxido de carbono y agua son productos. Entonces, los coeficientes estequiométricos para definir la coordenada de reacción, para el benceno es menos 2, este 2, porque se consume, es un reactivo. El oxígeno sería menos 15, también se consume. Para productos, el coeficiente de CO2 es 12 positivo y el coeficiente estequiométrico de agua es 6. Es importante que siempre revisemos que la reacción química esté adecuadamente balanceada. Con base a esta notación vamos a definir lo que se llama coordenada de reacción. Inicialmente se sabe que en una reacción química el cambio del número de moles de cada especie, algunas se están consumiendo, otras se están produciendo, es proporcional a su coeficiente estequiométrico, NUI, es decir, el cambio del número de moles de alguna sustancia es proporcional a su coeficiente estequiométrico.
En matemáticas, de acuerdo a una ley de proporcionalidad, si yo quiero convertirla en una igualdad, podemos introducir una constante. El cambio de número de moles es igual a una constante. A esta constante le voy a llamar épsilon, por el coeficiente estequiométrico de esa sustancia. Precisamente en esta regla general de química, a esta constante de proporcionalidad se le llama grado de avance o coordenada de reacción. Esa constante de proporcionalidad se va a denotar por la letra épsilon. Matemáticamente, si nosotros analizamos de esta expresión anterior, esa épsilon la podemos despejar de aquí. Sería el cambio de número de moles entre el coeficiente estequiométrico. Si trabajamos con cambios infinitesimales, podemos aplicar diferenciales, donde ese grado de avance va a ser el cambio del número de moles del componente I respecto a su coeficiente estequiométrico. Ese coeficiente estequiométrico, como ya vimos, depende de si es reactivo o es producto. Entonces esto se puede extrapolar para todas las sustancias que participan en una reacción. Esto se puede extrapolar para todas las especies. Por ejemplo, si fueran más, se extrapola igual. Cambio de número de moles del componente 4 entre Nu4 también aplica. Esto para cualquier especie química. Entonces ese grado de avance de la reacción, épsilon, nos dice en qué grado precisamente se ha completado la reacción. Es común que en el equilibrio no se consuman completamente ni los reactivos ni los productos, sino que se llega a un punto donde la concentración permanece constante. No porque no ocurra ya reacción química, sino porque lo que estábamos analizando, las velocidades directa e inversa se igualan. Entonces es importante conocer hasta qué grado llega la reacción. Precisamente la composición de equilibrio en una reacción química es la concentración máxima que se puede alcanzar dentro de un reactor o dentro de un tanque. Entonces, de ahí la importancia de estudiar la coordenada de reacción. Entonces, de manera infinitesimal, podemos generalizar que el cambio de número de moles del componente I en una reacción es igual al grado de avance por la diferencial de la coordenada de reacción, también llamada grado de avance. Por lo tanto, para estimar el cambio de número de moles de una sustancia I, de cualquiera, en un instante, va a ser el número de moles del componente Y en ese instante menos el número de moles del componente I iniciales. Y eso va a ser igual al grado de avance o coordenada de reacción por el coeficiente estequiométrico de esa sustancia. Precisamente esa coordenada de reacción nos dice cuánto ha avanzado la reacción. Por eso se le llama también grado de avance. Entonces, generalizando, de acuerdo a esa expresión, el número de moles totales que están presentes en una reacción química, N va a ser número de moles totales, es igual al número de moles iniciales más el coeficiente estequiométrico de cada uno de las especies que participan en la reacción por el grado de avance.
Entonces N, el número de moles totales, se calcula como la sumatoria de todos los moles iniciales. N0 se calcula como la sumatoria del número de moles I en el instante 0. Es decir, esto es para el tiempo T. Tiempo T. Y esto es para un tiempo T0 al inicio de la reacción. Entonces, número de moles totales es la sumatoria del número de moles individuales. Número de moles iniciales de todos los componentes es la sumatoria de las especies de manera individual. Y aquí se le llama simplemente nu, sin subíndice, a la sumatoria de todos los coeficientes estequiométricos. Aquí hay que seguir considerando el signo negativo para reactivos, positivo para productos. Y finalmente, a partir de esta definición, es posible calcular la composición en fracción mol de cada componente conociendo el grado de avance de la reacción. Esto para cada componente, la fracción molar, le vamos a llamar Y, es igual al número de moles de ese componente I entre número de moles totales. Eso es igual a número de moles de ese componente que hay en el tiempo T, que es este valor. Número de moles iniciales. Si nosotros despejamos de aquí, sería número de moles iniciales del componente I más el coeficiente estequiométrico BI o NUI por el grado de avance. Donde este NUI sería precisamente del componente I. Eso entre los moles totales. Los moles totales vimos que es el número de moles totales iniciales más el coeficiente NU, que es la sumatoria de todos los coeficientes estequiométricos, por el grado de avance. Esa es la definición de coordenada de reacción. Y de esta manera podemos estimar el número de moles de cualquier componente en un tiempo T para el cual ya haya ocurrido la reacción. Para eso solo necesitaríamos conocer el número de moles iniciales cuando comenzó la reacción de cada componente. Entonces, por medio de estos modelos podemos plantear incluso sistemas de ecuaciones, que usualmente son sistemas de ecuaciones lineales o cuadráticas, que nos permitan conocer el grado de avance. Conociendo el grado de avance de la reacción, nosotros podemos generalizar y calcular en el instante T el número de moles totales que han reaccionado.